Julio, ¿cómo estás? Un abrazo, bienvenido a Código Fútbol. Ilústranos, por favor, con respecto a este fallo del TAS que se ha dado hoy. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, un cordial saludo para todos ustedes, un abrazo especial para Elo. Qué gusto ver tu momento, Elo, y qué gusto compartir contigo. Primera vez que estamos aquí en las cámaras. Igual. Un abrazo muy grande y por supuesto para tus colegas que nos acompañan y las personas que nos ven a esta hora. El día de hoy se ha producido un fallo que es consecuencia una vez más, primero de una posición institucional de los clubes, en este caso Alianza Lima, Sporting Cristal y Universidad San Martín, que lo que hicieron fue acudir al TAS a reclamar que se había procedido de una manera equivocada por parte de la federación, que no había respetado sus propias reglas y que sin haber logrado los votos necesarios para aprobar un estatuto lo había dado por aprobado. Llámese 80%. El 80% del número legal de asambleístas, el número legal de miembros de la Asamblea de Base. Y después de prácticamente 2 años, el TAS le ha dado la razón a los clubes y ha señalado que efectivamente fue así, que se hizo una aprobación errónea, que no cumplió con el estatuto vigente a esa fecha y que en consecuencia, a partir de hoy, el estatuto aprobado es nulo y debe volverse al estatuto anterior. Pero adicionalmente declara el TAS que son nulos los acuerdos aprobados en la Asamblea del 14 de octubre. Y esto lo tengo que mencionar porque hoy se ha hablado de este tema como si fuera muy sencillo. Algunas personas han dicho, pero no sé por qué se ahogan en un vaso de agua, esto es muy sencillo. Dijeron que no se cumplió con el voto, que convoquen nuevamente y consigan los votos necesarios y se acabó. Aprueban un nuevo estatuto y hacen unas elecciones en 30 días. En 45 días todo resuelto. No es tan fácil. Para empezar, porque el primer tema, la resolución, la decisión del TAS señala que se declaran nulos los acuerdos de la Asamblea del 14 y en esa asamblea hubo un primer acuerdo que era aprobar los estatutos, ya se declararon nulos, está claro, no hay duda de eso, pero hubo un segundo acuerdo que era aprobar una hoja de ruta y esa hoja de ruta hoy es nula, pero no hay que olvidar que la hoja de ruta, porque lo declaró expresamente así la federación, lo señaló FIFA en ese sentido, en esa misma asamblea, la hoja de ruta llevaba implícita la prórroga del mandato de la Junta Directiva vigente, ¿correcto? ¿Por cuánto tiempo? Hay un acuerdo de prorrogar. Al declararse nulo ese acuerdo, hay un tema legal que tiene que resolver la federación. Yo no estoy claro que hoy día el señor Lozano esté habilitado por la Asamblea de Bases para seguir manejando el tema. Hay que resolver ese tema legal. Yo no quiero decir que no sea más presidente, no es eso lo que yo estoy diciendo. Estoy diciendo que hay un problema legal complicado como consecuencia de la decisión del TAS y no es tan fácil resolver ese tema. Pero antes de mencionar el segundo problema, también quisiera señalar que esta es una consecuencia, el haber ido al TAS es una consecuencia de que hubo un conjunto de clubes que finalmente votaron contra la aprobación del estatuto, porque estuvieron insistiendo por varios meses para lograr que la federación lo recibiera y los escuchara. Se acudió a FIFA, que no atendió a estos clubes porque la federación no aceptaba que se pudiera escuchar su voz para poder atender o por lo menos conocer sus sugerencias en algunos aspectos fundamentales. El primero vinculado a la necesidad de abrir el universo de las personas que podían ser elegidas dentro de la Federación Peruana de Fútbol y el segundo vinculado a los temas económicos, el tema del lado de los clubes que pasan por el tema de los derechos de televisión, un tema muy importante en el cual se estaba resolviendo que los clubes ya no tenían mayor injerencia y que todo pasaba a control absoluto de la Federación Peruana de Fútbol, específicamente su junta directiva. Los hechos han demostrado durante estos 2 años que esa atribución en manos de la Federación ha servido para dejar completamente de lado a los clubes a tal extremo que se impidió que los clubes entrantes que no tenían el año pasado, que no tenían contratos de televisión, firmaran, pero además terminó la federación generando una situación tan extraña como que terminó pagando las planillas de esos clubes directamente.
Entonces, todas estas situaciones anómalas dieron origen a una serie de procedimientos. Este ha sido por la aprobación de los estatutos y finalmente el TAS ha dado la razón y ha dicho esos estatutos son nulos. En consecuencia, vuelva a la Federación a tener como norma rectora el estatuto del año 2009. Y aquí viene el segundo problema. Porque aún si quisiera la Federación decir, el Estatuto del 2009 dice que podemos convocar mañana una asamblea extraordinaria y en 10 días se puede hacer y aprobamos el mismo estatuto. El problema es que hace algunas semanas, un par de meses, tomamos conocimiento, nadie sabía, que en el año 2009 el Estado peruano, representado por el Ministerio de Educación, impugnó los estatutos del 2009 claro. Y que la Federación se defendió, nunca dijo este es un tema en que la justicia ordinaria no tiene nada que hacer, se defendió y al cabo de muchos años, muchos porque pasaron cerca de un poquito más de 9 años, finalmente el Poder Judicial peruano resolvió. ¿Y qué resolvió? Declarar nulos los estatutos del 2009. Ajá. Entonces ahora tenemos un problema mayor. Hay que irnos más atrás. ¿Perdón? Hay que irnos más atrás. Hay que irnos hasta el año 96, porque resulta, pero ojo, acá hay una situación complicada, porque para el ámbito de la justicia deportiva, el estatuto válido, obviamente, sin conocer en el TAS, porque en el TAS no se presentó, no se conocía cuando empezamos este reclamo en el año 2019, esta resolución de la Corte Superior y de la Corte Suprema peruana, ¿no? que declaraba la nulidad de los estatutos, no se conocía, no se presentó al TAS. El TAS entonces ha resuelto que los estatutos válidos son los del 2009, pero al interior del país no hay forma de darle validez, porque el Poder Judicial ya determinó que no son válidos, ¿correcto? Entonces, es complicada que puede... A ver, vamos a... generar dificultad para el manejo administrativo. Y esto hay que resolverlo pronto, ¿no? Ahora, con respecto a lo que nos cuenta Julio, la primera pregunta que se cae de madura, con este fallo del TAS, ¿tenemos junta directiva vigente en la federación o no? El primer efecto es, a ver, para dejarlo claro, habían elecciones el próximo día lunes, no hay elecciones. Listo. Ese es el primer efecto, ¿correcto? No puede haber elecciones en este momento. El segundo tema, hay junta directiva vigente en los hechos, en los hechos el señor Lozano hoy es el presidente de la Federación Peruana de Fútbol porque sigue el mandato, sigue bajo mandato la junta directiva del señor Edwin Oviedo, donde el ingeniero Lozano era el vicepresidente. Entonces, es vicepresidente encargado de la presidencia. Pero hay un tema legal que resolver, y ese tema legal que resolver es que tanto la Federación Peruana de Fútbol como la Junta Directiva, como la FIFA, determinaron que la Asamblea de Bases debía prorrogar el mandato y así se hizo. Y ese acuerdo hoy ha quedado nulo. No podemos hacer de cuenta que nada pasó. No, el TAS ha declarado nulo, entre otros acuerdos, el que prorrogaba el mandato del señor Lozano. Hay que resolverlo. Hay que juntar a la Asamblea para que define esa situación y seguramente prorrogará el mandato hasta resolver esta situación. Pero aquí ya nos encontramos con un problema. Se va a convocar a la Asamblea a la Asamblea de Bases. ¿Bajo qué estatuto lo hacemos? ¿El estatuto del 2008? ¿El estatuto del 96? Si el estatuto del 96, entonces estamos hablando de diferentes miembros. No es una situación fácil de ninguna manera. Bien, Julio, por favor. me queda la duda. Tú hablabas de que cuando se hizo la presentación en el TAS no se sabía de la nulidad de los estatutos que fueron creados en el 2009 y por eso se tiene que ir hasta el 96. ¿Cuándo se supo que era Correcto, nulo? sí, ¿Cuándo sí, eso. el sistema judicial emitió la sentencia? Bien, vamos a intentar retomar... Aquí hay un tema... A ver. Sí, Julio, te escuchamos, a ver. Sí. Sí, acá hay un tema bastante delicado, porque lo que ocurre es que aparentemente este proceso terminó en el año 2017. Ok.
2 años antes de que comenzara toda esta situación, esta travesía. Sí, de repente, a ver si podemos tomar nuevamente contacto, a ver si es que le saca... O vía telefónica, tal vez. No, si es que solamente con la cuestión de datos y no el Wi-Fi, porque eso a veces termina demorando un poco y complicando la comunicación. Recordar un poco que también Julio está en Chiclayo, entonces estaba ya de vacaciones con su familia y bueno. Sí. Vamos a tratar de tomar comunicación nuevamente con el doctor Julio García, que nos está explicando con respecto a esta situación actual. Hay un inconveniente, la verdad, muy grande, porque uno debería entender de que si se desconocen muchos de los puntos de los estatutos aprobados en su momento, para contarle un poco, se dio a entender de que era el 80% de votación, no fue como el 80%, que había demostrado que era un número menor, entonces ahí no se guarda relación con lo mínimo que se necesita para poder aprobarse los estatutos. Se va y se hace el reclamo. Ley que está hecha por la propia federación. Exactamente. Quedó demostrado de que no existía... No cumplió con su propio reglamento. No se cumplió con su propio reglamento, que es tener el 80% para la aprobación de estos estatutos. Se hace el reclamo pertinente, quedan sin efectos los estatutos y la pregunta que se hace es, no hay junta directiva, no hay cabeza legalmente visible. También tener en cuenta que los clubes hicieron este reclamo y la federación, que era la encargada de ver que no se cumplió con los reglamentos, hizo caso omiso, por eso se tuvo que ir. Exacto, por eso se hizo un reclamo a una instancia mayor. Sí. Estamos con Julio, me avisa la producción que estamos con algún problema. Julio, por favor, nos estaba respondiendo. Sí, mil disculpas. No, por favor. Lo que les decía es que efectivamente este asunto concluyó en el año 2017 y la ejecución de la sentencia fue notificada a la Federación Peruana de Fútbol, hasta donde tenemos conocimiento, en julio del año 2019. Es un tema mayor que evidentemente tendrá que aclarar la Federación, porque aparentemente cuando la Federación aprobó los estatutos o sometió a la aprobación de la Asamblea de Bases los estatutos del año 2019, algunas personas de la Federación ya sabían que esos estatutos eran nulos, porque ya habían sido notificados. Pero a los clubes no se les informó. No se informó a la Asamblea de Bases, y tanto no se les informó que simplemente se les sometió a votación bajo esas mismas reglas, ¿correcto? Eso es un hecho que los propios miembros de la Federación tendrán que aclarar y pedirle las aclaraciones a quienes resulten responsables. Pero el hecho es que hoy por hoy ya todos conocen y aprobar ese estatuto, aprobar un nuevo estatuto bajo esas reglas del 2009 ya tiene otra connotación, porque si el Poder Judicial peruano declaró nulo ese estatuto, es muy difícil que alguien, la Federación Peruana o alguien, pretenda ejercer su validez, porque el Estado peruano no lo tiene por qué reconocer. Y aquí no nos olvidemos que la Federación Peruana de Fútbol es una persona jurídica organizada bajo las leyes del Perú. Y FIFA reconoce, por supuesto, siempre se ha dicho que la justicia ordinaria no tiene espacio en el ámbito deportivo y que solo va a la justicia deportiva. Eso no es correcto, es parcialmente correcto, porque tanto los estatutos de FIFA como lo de Conmebol y la Federación establecen que eso es una regla general, a excepción de los casos en los que la justicia deportiva es la vía natural, la vía obligatoria, la vía vinculante, se dice. Y obviamente para asuntos societarios como estos, organizativos de la asociación, asuntos asociativos, evidentemente las normas peruanas rigen. Entonces, lo menos que podemos hablar es de una situación de conflicto entre las normas locales, ordinarias, peruanas, y una resolución de la justicia peruana que es de cumplimiento obligatorio, y una resolución del TAS en la que podría ampararse la Federación, que habla de un estatuto que ya se declaró nulo a nivel interno peruano, pero que además el TAS la ha emitido sin conocimiento. Esta situación obviamente no se conocía, no fue parte del proceso. Estoy seguro que si los árbitros hubieran conocido esta situación, hubieran dicho que se retrotrae hasta el estatuto que resulte vigente de acuerdo a las leyes internas del Perú, que es el del año 96, ¿no? Pero eso genera una situación más compleja. ¿Qué podría hacerse? Esta situación no se va a resolver sin consenso. La pregunta que tendrá que hacerse acá, no solamente la Federación,
porque la federación son los primeros obligados a decir cómo creo consenso. No lo hice antes y toda esta situación es producto de haberme resistido a la creación de consenso y es producto de la perseverancia de 3 clubes que han ido con una situación principista, ¿no? Una posición institucional. Las cosas tienen que hacerse bien o no se hacen. Acá no ha habido ninguna intención de perjudicar a los grupos de interés, que al contrario, bienvenidos. Cuando todo se haga bien, que estén los grupos de interés, que se integren a la Federación Peruana de Fútbol, pero se hizo mal y la federación tendrá que ver cómo generar ese consenso. Pero quien también va a tener que evaluar, porque fue parte de este proceso desde el primer día, es FIFA. FIFA participó en este proceso, FIFA incentivó que se realizara el proceso de reorganización, que se aprobaran nuevos estatutos y que se incorporaran a los grupos de interés. Entonces, FIFA ha seguido muy de cerca este proceso. Más aún, si ustedes revisan, porque la resolución va a ser, creo que en un par de días más va a ser de conocimiento público, la va a colgar el TAS, si ustedes revisan esa resolución, ahí dice que la federación convocó a FIFA al proceso ante el TAS y dio que se le incorporara. Y el TAS le pregunta a FIFA si tiene interés en participar y FIFA declina participar. Pero FIFA fue parte del proceso, entonces FIFA va a tener que tomar una decisión y decir, ok, esta situación es compleja, pero yo creo que allí los clubes tienen que hacer su trabajo de explicarle a FIFA. Yo no sé si la federación les está mostrando completa todas las figuritas que hay en juego. Yo no sé si la federación está hablando de esta resolución del Poder Judicial, por ejemplo, no lo sé. Hay que asegurarse de que eso ocurra y eso es trabajo también de los clubes. FIFA tiene que escuchar, ya ha habido un conflicto. FIFA no puede resistirse al cumplimiento de una decisión del TAS. Las decisiones del TAS son obligatorias no solamente para las partes, para todos los involucrados. Y FIFA es parte de este proceso. FIFA tendrá que decidir y ver qué es lo que pasa. ¿Puede llevar adelante esto la directiva del señor Lozano? Después de 3 años estamos volviendo a un punto muerto, estamos volviendo a un par de años atrás, un poco más. Puede llevar adelante, puede generar ese consenso que se necesita. ¿Es necesaria otra solución? Una solución a la uruguaya, una comisión organizadora. Julio, ¿FIFA puede formar una comisión e intervenir de manera inmediata o no? Lo puede hacer, está dentro de sus potestades, puede nombrar una comisión, por supuesto, para resolver ese tema. A veces es una solución más sana porque lo que se necesita es generar consenso. Mire que ya hablamos de problemas de resoluciones judiciales, de problemas que van a haber que pueden haber a nivel de registros públicos, a nivel de autoridades. Entonces, no es tan fácil como esto se plantea. Además, tomemos en cuenta que en el caso peruano es uno de los pocos, yo diría el único, pero digamos, dejemos la salvedad y digamos uno de los poquísimos, en los que FIFA vino y rompió de alguna manera con esa posición precipitista de decir, en el ámbito deportivo no intervienen los estados. ¿A qué me refiero? Acá salió una ley, que es la Ley de Fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol, la Ley 3727, y en esa ley FIFA de alguna manera intervino. FIFA hizo presentaciones al Congreso, se aprobó la ley con el beneplácito de FIFA, y esa ley hablaba de las elecciones también, hablaba de la necesidad de la incorporación de los grupos de interés. A pesar que los estados no intervienen en estos temas, en esto intervino con el beneplácito tácito de FIFA. Entonces es un asunto muy delicado el tema de Perú en este momento como antecedente. Una comisión normalizadora seguramente va a estar sobre la mesa. FIFA tomará la mejor decisión. Ahora, el que ingrese una comisión normalizadora no es un asunto traumático, no tendría por qué afectar la parte deportiva, no tendría por qué afectar la parte institucional. Lo que buscaría es ordenar un poco la casa, generar consensos para la aprobación de nuevos estatutos, dirigir elecciones, realizar elecciones en los que las personas que integran esta comisión normalizadora no pueden ser candidatos, y una vez que se elija, vuelve a las bases, vuelve todo a la normalidad. Para que se pueda... Sería importante, ¿no? que hayan estatutos que sean armonizados, en los que puedan participar y puedan escucharse a todos y de repente puedan lograrse algunas
algunos consensos que faciliten las cosas. Ok, lo que decías es, FIFA puede intervenir y decir, en este momento nosotros pasamos a lo que es necesariamente ordenar la casa, ordenar bajo qué reglas se va a citar ahora de aquí en adelante a una próxima directiva, cómo van a ser las elecciones, y esto no afecta en el plano administrativo y demás a lo que ya se tiene, por supuesto, encaminado. Eso es lo que nos tratas de decir. Sí, correcto. Eso es exactamente lo que podría ocurrir perfectamente. Podría ocurrir que FIFA tome esa decisión. Ya lo ha hecho en casos parecidos. No parecidos en términos, no van a encontrar una situación de estatuto de Poder Judicial, pero parecidos en términos de una situación conflictiva que escapa un poquito al manejo de las personas, digamos, a lo que han demostrado las personas que están a cargo, hasta una situación de incertidumbre que necesita nuevos aires de pronto para poder reordenar la casa, ¿no? Julio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Lo saluda Maximiliano Mendaña. Usted mencionaba recién en esta respuesta el tema de los derechos de televisión. Y ante esta resolución del TAS, mi pregunta va con respecto a la situación que viene a continuación. Al ser nulos los últimos estatutos, ¿vuelven a tener la potestad los equipos que pertenecen, en este caso a la Primera División, en poder negociar libremente sobre sus derechos de televisión? Mañana todos pueden suscribir una adenda y extender su contrato o firmar nuevos contratos. Y esos contratos, después de que suceda lo que tenga que suceder, intervenga o no la FIFA y haya nuevo presidente o elecciones y nuevo presidente de la Federación Peruana, esos contratos que entran en vigencia se tendrán que respetar por el plazo que se han firmado. Sí. Maxi, se lo voy a decir de esta manera. Se aprobaron los estatutos el 14 de octubre y el 15 o 16, algunos días después, salió un comunicado público de la Federación que dijo: se han aprobado los estatutos y todos los contratos firmados hasta el 14 de octubre se respetan. Ya no hay estatutos del 14 de octubre. Claro. Lo que va a tener que salir es una carta similar. Se aprueben los estatutos en diciembre, en enero, que diga todos los estatutos, todos los contratos firmados de derecho de televisión, firmados hasta la fecha X en que se apruebe el estatuto, serán válidos. Es decir, hoy no hay ningún impedimento para que ninguno de los clubes pueda llegar a un acuerdo con la televisión, con el consorcio o decidir lo que a su interés convenga, ¿no? La Federación basó el tema de sus derechos, de su potestad para definir los derechos de televisión en lo que establecían los artículos 67, 68, si no me equivoco, del estatuto que acaba de ser declarado nulo, y automáticamente ha perdido esa potestad. Yo fui muy claro algunas veces cuando he hablado sobre ese tema en decir que a mí siempre me pareció un error que la Federación basara todo el tema de su titularidad de los derechos de televisión en el estatuto del 2019, porque el estatuto estaba en cuestionamiento. Y si el estatuto era declarado nulo por el TAS, la Federación se iba a quedar sin ningún argumento para sustentar su titularidad. Y eso es lo que ha ocurrido. Hoy la Federación se quedó sin argumentos. Hoy los derechos de televisión vuelven al régimen en el que los clubes tenían plena potestad, los contratos están plenamente vigentes, esos contratos contemplan una serie de derechos, pueden ser renovados y pueden ser firmados mañana. Claro, esta es una muy buena noticia para que, por supuesto, cada uno de los abogados de los clubes puedan ir mañana mismo. Tú has dicho una palabra muy cierta: firmar simplemente una adenda en donde se pueda extender el compromiso e indudablemente seguir con esa tranquilidad económica de las cuales hoy gozan la casi totalidad de los equipos, ¿no? Sin que nadie le maneje sus derechos. Correcto, pero sobre todo sin que nadie le maneje los derechos de una manera no transparente, porque ocurre en otros países. Aquí mucha gente, y la Federación dijo, pero nosotros no hemos hecho más que copiar un artículo que estaba en el Estatuto Modelo de la FIFA. El Estatuto Modelo de la FIFA pone ciertos parámetros, digamos, generales que te sirvan de referencia, pero por supuesto que no son una regla. Tanto así que en muchos países, casi todos los países, quien finalmente no hay país en el que el fútbol profesional no tenga voz, no tenga voto y no tenga mucha injerencia en la decisión sobre los derechos de televisión. Acá la Federación decidió hacerlo de una manera muy complicada, porque en estos 2 años que el estatuto estuvo vigente, la Federación convocó una licitación, contrató un banco de inversión. Ahora habrá que dar cuenta lo que gastó, porque aparentemente había un gasto ahí, deberá responder a la Asamblea.
y lo que no hubo por parte de los clubes fue conocimiento de lo que se estaba manejando, de cómo se estaba estructurando y de qué cosas se estaba planificando, ¿correcto? Entonces, una falta de transparencia total. No solo no participaron, sino no se les informó. Dudo que esa sea una situación que los clubes estén dispuestos a avalar. La experiencia es mala, creo yo, ¿no? Debería corregirse, pero hoy por hoy esa experiencia debería dar lugar a que en el próximo estatuto se discuta y se estudie bastante bien cómo se va a manejar este tema en particular. Pero hoy por hoy los clubes pueden tomar decisión sobre sus derechos de televisión porque finalmente el régimen que existía sigue vigente. Ahora, y sobre ese mismo régimen, ¿la asociación puede volver a formar parte de la organización del torneo como era antes? Eso es un tema diferente, ¿no? Porque eso no tiene que ver con la aprobación del estatuto. Fue una decisión de FIFA que es cierto que le fue quitando poco a poco el peso a la asociación. La federación decidió tomar por sí y para sí la organización del campeonato y poco a poco dejar sin ningún espacio a la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, que creo que debería tener un espacio en el sistema futbolístico peruano. Si finalmente el sindicato el gremio representante de los jugadores de fútbol tiene voz, tiene voto, tiene representación, suena un poco difícil de aceptar que el gremio que integra los clubes profesionales y que le puede dar esa vocación de permanencia, porque ustedes saben que hay clubes, no todos, pero hay un conjunto de clubes que algunos años unos que tienen una permanencia muy larga en la primera división y otros que a veces van oscilando. Ahora, mientras los clubes de segunda no sean parte, porque hoy nuevamente no son parte de la asamblea de bases, el gremio, la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional debería tener una voz en estos temas, en la organización del evento, del torneo, en la posibilidad de tener una doble instancia, ¿no? Que permita contar con una suerte de equilibrio y balance en el manejo del fútbol peruano. Yo creería que sería positivo tenerlo. Sí hemos visto que la concentración de poder en una sola mano, en un grupo de personas, no ha funcionado. Desde mi punto de vista, no le funcionó en licencia, no les ha funcionado en temas disciplinarios y ahora no están funcionando en temas organizativos, ¿no? En todos estos casos, porque finalmente quien ha resuelto es la instancia superior, suprema a nivel global, que es el TAS, y le ha enmendado la plana a la federación, ¿no? Es un tema reiterado, debería llamar a reflexión a la federación. Julio, con todo esto que nos has venido ilustrando de manera correcta y este nuevo fallo o este fallo del TAS, ¿qué es lo que crees tú debería pasar? O sea, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo al conocimiento del tema, ¿qué crees que es lo que debe pasar de aquí ahora en adelante con este fallo? ¿Qué es lo que se debe dar? ¿Qué es lo que podemos empezar a ver de aquí en adelante? Yo esperaría que la federación reaccione de una manera diferente. Yo creo que hay la posibilidad que la federación pretenda minimizar el tema y convocar a una asamblea pronto, lo cual sería simplemente encender la pradera, porque hay otros temas legales que ya comenté. Yo espero que eso no ocurra. Es un escenario posible. Espero que no sea aprobado. ¿Correcto? Lo que debería ocurrir es que los clubes puedan ser escuchados por FIFA, que FIFA tenga la película completa, que conozca todos los temas que ahora tienen que ver con el tema de la aprobación de los estatutos, con cómo podría complicarse el manejo de la federación y que tome una decisión, ya sea de sentar a todas las partes y encontrar una forma de resolver esta situación con mayor armonía. No sé si eso sea posible o no, o evaluar la posibilidad de establecer un régimen temporal en el que una comisión normalizadora se encargue de ordenar la casa. Pero creo que FIFA tiene mucho que hacer, independientemente de lo que la federación pueda hacer, ¿no? Me resisto yo a creer, insisto, que esta vez la federación no tome el asunto con la seriedad que amerita
y no se dé cuenta que está en una encrucijada en la que la institución puede complicarse. Bien, Julio, agradecemos mucho tu tiempo, tu amabilidad y toda esta explicación con respecto a lo que ha sucedido hoy. Sí. Perdón que interrumpa. Una consulta más, Julio. ¿En cuánto crees vos o hay algún tiempo para que la federación comunique algo, que hable? Porque hasta ahora hay un silencio en la Videna. La federación podría, como les dije, mañana hacer una convocatoria para los próximos 10 días, una asamblea para aprobar estos mismos estatutos. Creo que sería un error. Podría hacerlo. Espero que no, espero que analice todos los extremos y que si finalmente llega a una conclusión y una conclusión diferente, por lo menos el tema sea fruto de una reflexión. Si yo finalmente, o sea, si la federación llega a la conclusión que todo lo que yo he dicho ahora es errado, bueno, que demuestre, que actúe y que actúe con mucha reflexión, con mucho análisis sobre el tema para no generar un perjuicio mayor. En cualquier caso, yo creería que en un plazo muy corto, estamos hablando que hoy día, martes 14, se ha emitido este fallo. Ojalá que FIFA esté dispuesta a escuchar a las partes en los próximos días. No creo que eso ocurra esta semana, pero ojalá la próxima, para escuchar y tomar conocimiento de un tema que le interesa. No perdamos de vista que todo este proceso ha sido incentivado, ha sido motivado por FIFA. FIFA tenía un rol activo y ahora tiene que darse cuenta que para poder avanzar tiene que mirar todos los escollos que hay y tiene que tomar una decisión. Finalmente, FIFA es la entidad rectora del fútbol mundial. La federación es una de las asociaciones que debe respeto a las normas de FIFA, y FIFA puede tomar la decisión que mejor corresponde. Lo ideal es que la decisión que se tome esté armonizada entre FIFA y el total de los miembros de la Asamblea, especialmente los clubes de fútbol que de alguna manera simbólica, por respeto a la institucionalidad, han terminado siendo una suerte de oposición, ¿no? Sería importante que todos sean convocados y que se defina de manera conjunta una nueva hoja de ruta a seguir. Yo creería que haciendo un proceso de manera razonable, tendríamos que tener un proceso de probablemente entre 4 y 6 meses para poder contar con nuevos estatutos, partiendo del principio que lo lógico sería estos mismos estatutos someterlos a discusión, que no entre el texto tal cual está, porque van a haber varios que no van a estar de acuerdo y vamos a volver a dar vueltas, vamos a insistir en dar vueltas sobre lo mismo, ¿no? Quería volver a ir al TAS. Sí. Básicamente que, como tú bien dices, ¿no? Un poco los artistas principales de esta serie, que son los equipos de fútbol, tomen decisiones también con respecto, sobre todo, a sus intereses. Y lo decías bien, básicamente uno de sus intereses son los temas de sus contratos de televisión, que ellos mismos puedan negociar y que puedan sacar, por supuesto, resultados como deben ser para ellos mismos. Te mandamos un abrazo. Que haya más transparencia también. Sí, claro, y sobre todo tener la transparencia del caso, que era lo que en un momento se pedía, ¿no? Un abrazo, Julio. Mil gracias por tu tiempo, tu amabilidad y tu explicación. Ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, listo. El doctor Julio García, lo decíamos. Cualquier cosa nos pide su teléfono, ¿no? 100% garantizado el éxito con el doctor Sobre García. todo con el TAS, es Sí. con él.